Gracias por continuar con nosotros. Junto a Marinés Rivera estamos conduciendo las entrevistas de hoy por la noche. En esta segunda, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar con expertos, con representantes de la Alianza por un Congreso Eficiente. Ya me dijeron que tenía que corregir, no solo es el 100. La Alianza por un Congreso Eficiente lo conforman 100, Fundación Proyecto de Vida, Fíjate Bien, y Guatemala Visible. Y bueno, ellos realizan este estudio, este análisis, y fue presentado el día de hoy. Le doy la bienvenida a los dos analistas, José Echeverría y Alejandro Quinteros. A ambos buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ustedes, gracias por darnos esta oportunidad. José Echeverría, ¿nos escucha? Sí, sí, los escucho bien. Bien, Buenas vamos a noches, qué iniciar con gusto poder estar Alejandro con ustedes. como parte de esta alianza por un Congreso eficiente. A ver, la presentación destaca muchos temas, pero yo le pediría a Alejandro Quinteros que por favor destacara las características de esta nueva legislatura en su primer periodo de sesiones ordinarias, 109 nuevos diputados, 19 bloques legislativos, les cae encima el tema de la epidemia de la COVID-19, en fin, ¿qué caracterizó este primer periodo de sesiones ordinarias 2020? Bueno, nosotros hicimos un monitoreo parlamentario como venimos haciendo desde hace 4 años y tomamos en cuenta varios temas: actividad legislativa, el tema de asistencia al pleno, comisiones de trabajo, acceso a la información pública, el tema de recursos humanos, presupuesto y presupuesto del legislativo. Y la verdad es que en todas las áreas hay varios hallazgos importantes, cuestiones positivas y cuestiones que hay que mejorar. El tema de, pues que tenemos 19 bloques en esta legislatura, eh, es un tema importante porque es la legislatura que más bloques ha tenido. Recordemos que los bloques tienen que ponerse de acuerdo en junta de jefes de bloque para proponer el orden del pleno, que será visto y debe ser aprobado en las reuniones plenarias. Entonces esto ya es de por sí un desafío que este Congreso ha tenido, esta legislatura, porque son 10 bloques los que tienen prácticamente que decidir como mínimo cuál será la propuesta de orden del día. El tema que bien mencionabas de 109 nuevos diputados también es un tema toral, porque pues muchos legisladores nuevos y de alguna forma en pocas semanas han tenido que poder juntarse, reunirse y trabajar ahí sí que hombro a hombro para, pues, con luces y sombras sacar la agenda legislativa que ha habido y sobre todo la agenda legislativa que buena parte se ha volcado alrededor del COVID-19. Han habido 15 sesiones ordinarias en diferentes fases eh, durante, este, durante este primer periodo de sesiones ordinarias. Y pues es muy poco de la legislatura anterior lo que ha podido eh, mantenerse en el Pleno y poder avanzar un poco, apenas unas alrededor de 8 iniciativas de ley. Y al final de los 21 decretos que fueron aprobados, uno fue eh, aquel famoso veto que dio el presidente y que lo rechazó el Congreso, y 14 de los 21 son relacionados al tema del COVID-19. Es decir, el 66% del trabajo parlamentario está alrededor de ese tema. Solo 7 de los 21 decretos aprobados son de otros temas. Hay muchísimo más el tema de las comisiones extraordinarias presidenciales que se crearon, que son 4. Eh, las 99 iniciativas de ley que han entrado en esta legislatura y que solo 23 han sido remitidas a una comisión de trabajo, es decir, que la gran mayoría está ahí durmiendo el sueño de los justos, ni siquiera ha entrado a una comisión para esperar dictamen. Iniciativas que vienen de la legislatura anterior y que siguen pendientes de dictamen. Ha sido una legislatura que quizás pudo empezar con fuerza,
pero al tener el problema del COVID desde el mes de marzo, empezó a bajar su ritmo bastante, se centró y sacó los temas relacionados al COVID y ahí se fue quedando. Ahí adelantaría para poder tener un poco de diálogo, porque pues, los temas son varios y hay muchos más que podríamos ir viendo. Ahora bien, licenciado Echeverría, desde el punto de vista pues del análisis y desde el punto de vista ciudadano, ¿qué opinión le merece la labor que ha estado haciendo el Congreso de la República respecto al tema de la COVID-19? Como bien mencionaba el licenciado Quinteros, ha sido el 66%, perdón, del trabajo que ha estado realizando el Congreso de la República. Sí, yo soy un poco, tal vez adelantar con lo que iniciaba Mariano y decía un trabajo de luces y sombras, porque yo creo que en términos generales el Congreso ha sabido o ha podido responder en las aprobaciones que son urgentes. Sin embargo, cuando revisamos el detalle, por ejemplo, en el tema específico del veto del famoso decreto 15-2020, hay grandes deficiencias y parecieran más posiciones políticas que posiciones serias de fondo para solucionar los problemas que se podían derivar del decreto original, que aún están pendientes y esto puede generar una suspensión en los servicios y afecta la certeza jurídica. Sin embargo, yo creo que hay distintos matices, porque si vemos en el ámbito de voluntad política, pudiéramos ver el ejemplo de la elección constitucional que se dio a cabo del Tribunal Supremo Electoral, en donde el Congreso cumple con el mandato o cumple con nombrar y juramentar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral antes de que se venciera el plazo constitucional, como debió de haber pasado el año pasado con la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que aquí vemos un poco de ambas cosas, algunas cosas positivas, otras a mejorar. De igual forma, el trabajo de fiscalización, se ve una diferencia también entre los diputados que ya han estado en el Congreso a los diputados nuevos. Yo creo que los diputados nuevos aún están aprendiendo un poco de hacia dónde puede llegar o qué significa ese trabajo de fiscalización, que al final, en una crisis como la que estamos, es un trabajo de apoyo en la ejecución dentro del organismo ejecutivo. José Echeverría, yo quisiera, aprovechando que usted está también involucrado en toda la evaluación de este proceso que debe de llegar en los próximos días al inicio de las votaciones para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este informe de la Alianza por un Congreso Eficiente destacan ese aspecto, y solo quiero mencionar un par de números porque enmarcan lo que podría suceder en particular la semana próxima. Ellos llegan a calcular de que sin mayor debate y con cierto consenso, pero respetando el lineamiento de la Corte de Constitucionalidad, estamos hablando de cerca de 42,000 votaciones, y que si los diputados trabajaran todos los días 8 horas diarias únicamente dedicado a esto, les llevaría 99 días poder conformar las nuevas Cortes y la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿por qué lo destaco? Precisamente porque el informe lo pone como una actividad relevante pendiente de iniciarse por parte del Congreso y que, adicional a la COVID, incidirá en todo el año legislativo. Sí, yo creo que es un tema sumamente importante. Estamos hablando de la elección constitucional de uno de los tres poderes del Estado. Yo creo que la primera pregunta es, ¿por qué llegamos a este punto? Yo creo que estamos en un punto de incertidumbre en donde los ciudadanos no tenemos certeza sobre cómo y cuándo se van a elegir a los magistrados del próximo organismo judicial, porque el pasado año, en el mes de octubre, la Corte de Constitucionalidad, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron que valoraban más una evaluación
que el cumplimiento del plazo. El plazo constitucional, yo creo que ahorita vemos la importancia que tiene, porque era la fecha que obligaba a los diputados a elegir antes de esa fecha. Ahora no tenemos un plazo constitucional fatal porque ya se violó el anterior. La sentencia última de la Corte de Constitucionalidad señala algún tipo de ruta muy confusa, porque como bien mencionabas, Mariano, y en el informe que hicieron los colegas de esas otras entidades, la forma como señala la sentencia de la Corte de Constitucionalidad incluso puede chocar con la misma ley orgánica del organismo legislativo. Y los diputados ahí yo creo que tienen una tarea complicada, pero a la vez que deben de ceñirse bajo su ley orgánica, porque recordemos que es una ley constitucional y la tarea del tribunal de la Corte de Constitucionalidad es una interpretación, pero no puede reformar o modificar las reglas que se establecen en una ley orgánica, como sería en este caso. Y luego está el tema de las nóminas, si las nóminas van a ser sobre el 100%, si el 100% de la nómina es electa, o los algunos mencionados, los que tienen mayor prueba o los que no, quedarían excluidos, y entonces cómo quedarían las nóminas, porque el Congreso, según la Constitución y la regulación actual, tiene la facultad de elegir de una nómina que ya fue precalificada o que fue precalificada en ese caso por la comisión de postulación. Entonces yo creo que sí hay un escenario de mucha incertidumbre, que al final también depende un poco también de cuál es el liderazgo que vayan a tomar dentro del Congreso para darle salida a esto. Ahora bien, licenciado Quinteros, pues como ya lo mencionaba aquí Mariano, el tema de la elección de magistrados pues es un tema bastante importante. Dentro de su informe, ¿ustedes contemplan algunos escenarios de lo que podría llegar a suceder en el legislativo al llevarse a cabo pues esta elección de magistrados del organismo judicial? Bueno, el tema realmente en ese caso es la dificultad o la poca viabilidad. Ya él mencionaba los números que colocábamos nosotros, y es que si recordamos la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se manda a que la votación se haga a viva voz, y que a que cada diputado pues hable en cuanto al tema de la honorabilidad del candidato por el que se está votando. Entonces, Mariano no me dejará mentir, el que ha estado ahí, en la llamada al diputado, en lo que el diputado atiende, da su voto y hace ese pequeño razonamiento, es cuando menos 1 minuto por diputado. Y si asumimos de que vamos de corrido, es justamente eso, son 99 días de 8 horas. Eso es prácticamente imposible, cuando lo correcto, según la ley orgánica del legislativo, es hacer este tipo de elecciones a través del tablero electrónico, candidato por candidato, las vueltas que sean necesarias y con los razonamientos de voto en los momentos respectivos, y sería esto muchísimo más corto. No es cortísimo, se lleva varias sesiones, se puede llevar varias sesiones en hacerse, porque estamos hablando de 296 candidatos, sumando ambas cortes, las salas de apelación y la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, pues se ve inviable que esto que la Corte de Constitucionalidad está mandando pueda llevarse a cabo en la realidad, por pura cuestión de logística. Tenemos ya recientemente la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que prácticamente tiene el mismo formato y fue hecha con el tablero electrónico. En este caso, pues eran menos candidatos, pero se pudieron hacer varias votaciones y varias rondas en el Congreso, en el Pleno, mientras los diputados decidían a quién daban su apoyo. Y pues todo se pudo realizar en una sola sesión. El problema aquí es que va a ser virtualmente imposible, y entonces eso va a mermar en la labor tanto de legislación como de fiscalización que también tienen los representantes. ¿A qué hora van a trabajar en comisiones? Que ese es otro tema que quizás pudiéramos tratar, porque es muy importante y ese son el corazón del Congreso.
a qué hora van a seguir trabajando en la legislación y en la fiscalización, sobre todo ahora con el tema de COVID, si van a estar solo metidos en esto o nos quieren llevar pues a un punto donde sea virtualmente imposible hacer esta elección. Lo importante sería que la Corte de Constitucionalidad diera marcha atrás, por lo menos a esa parte del voto a viva voz, y se regrese al tablero electrónico, que es la forma que ya está estipulada en ley y que así se ha hecho ya por varios años, desde que se logró que el tablero electrónico se utilizara para todas las votaciones. Alejandro Quintero, yo pues destaqué ese tema porque ustedes lo colocaron, pero hay otro tema del informe que me llama la atención y se refiere a la aplicación de la Ley de Acceso a Información Pública. Ustedes destacan, y si lo mezclan con un índice similar que utiliza mucha de la información que ustedes también utilizan, muestra que, del PDH me refiero, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de que los años 2018-19 el promedio de cumplimiento estaba entre 95 y 98%. Ustedes concluyen en su informe que bajó al 76%, lo cual es catalogado, y aquí le pido que empiece usted a tomar la palabra y no lo explique. No sé si colocan el término bajo, mediocre, al final no recuerdo, pero ¿qué está pasando en el Congreso que esos índices tan altos de cumplimiento, de rendición de cuentas 2018-2019 se hayan perdido y hoy estemos en 76%? Bueno, hay varios temas puntuales aquí. La Ley de Acceso a la Información Pública para el Congreso de la República manda a tener dos tipos de información en el sitio web, actualizada siempre por lo menos 30 días antes de la fecha en que se revisa. El artículo 10 de esa ley manda pues la información general que tienen que tener todas las instituciones públicas o privadas que reciban fondos del Estado, que básicamente habla de funciones, organigrama, estructura, directorio, etcétera, etcétera, presupuesto, ejecución y las cuestiones específicas del Congreso que están en el artículo 13, como por ejemplo dictámenes, decretos, asistentes, asesores, ya cuestiones puntuales del legislativo. Y lo que encontramos es que del artículo 10 de la información pública de oficio de las instituciones hay muchos numerales que están actualizados hasta febrero, cuando debieran de haber estado, por la fecha en que hicimos esta revisión, por lo menos hasta abril, como por ejemplo remuneraciones, ejecución presupuestaria, cuestiones alrededor de contratación, inventario de bienes, contratos de arrendamiento, cotizaciones y otros. Las auditorías están hasta 2018, no está la de 2019, ya debería estar. El directorio de empleados no está hasta diciembre de 2019 y para este año únicamente está el directorio de diputados. Entonces, dentro del artículo 10 falta mucho porque no está la información de los últimos 2 meses. Diera la impresión de que al cerrar labores o al suspender labores por COVID, suspendieron de hecho la actualización de la información, y lo mismo es en el caso del artículo 13. El tema de listados de asesores y asistentes igualmente está hasta febrero, presupuestos y fondos rotativos de bloques también. El tema de orden del día de las comisiones de trabajo no está, y las actas de comisiones de trabajo, algunas se encuentran hasta el mes de marzo. Los dictámenes que emitieron las legislaturas anteriores y que no se han conocido en el Pleno no están. Entonces, al final de cuentas, nosotros ponderamos cada una de estas cuestiones y el nivel de cumplimiento global es del no 76, sino que 66%. 76% es en el caso específicamente del artículo 13. O sea que es más bajo al que yo mencioné. Sí, 66%, y la PDH da 71% en su informe, que es bastante cercano, ¿verdad? Es un 5% de diferencia versus 95 y 94 de los años anteriores. Esa gran diferencia se debe a que no está actualizado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el Congreso de la República suspendió labores y al mismo tiempo suspendió, pues, darle seguimiento a estas cuestiones. ¿Y qué pasa?
porque incluso pues ya hemos tenido algunos reclamos de las mismas comisiones de trabajo que dicen, pero si nosotros hemos hecho nuestras actas, hemos presentado nuestros fondos rotativos. Sí, quizás muchas lo han presentado, la información está y está hecha y puede ser que esté muy bien hecha, pero hay una traba dentro del legislativo que no está tomando esa información y poniéndola al acceso de los ciudadanos. Entonces ya no hay acceso a la información pública y ahí es donde está la baja total. En el momento en que ellos se pongan al día, probablemente esto pueda subir otra vez cerca del 90%, sin mayor dificultad. Pero la cuestión es que la ley dice que la información tiene que estar al día y hoy no lo está. Ahora bien, licenciado Echeverría, pues estamos en una situación excepcional, la situación de la pandemia que se atraviesa pues a nivel mundial y en Guatemala. ¿Qué debe hacer el Congreso de la República pues para no desprenderse de ese rol protagónico que debe tener en esta pandemia, que es el tema de fiscalización, por ejemplo? Sí, yo creo que el Congreso como organismo del Estado debe de seguir funcionando con actividades y si la pandemia del COVID-19 aumenta o se vuelve más crítica, con funciones mínimas, pero asegurando los derechos y promoviendo la transparencia que bien mencionaba Alejandro antes que yo. Yo creo que el Congreso definitivamente tiene que tener prioridades en el tema de la ejecución de los gastos. Yo creo que más que preguntar, porque el Ministerio de Finanzas está siendo transparente, en el portal del Ministerio de Finanzas está la ejecución, que es muy baja, pero es encontrar cuáles son los problemas, determinar si es necesaria alguna reforma para poder agilizar una ejecución con calidad y transparencia del mismo. Dicho eso, yo creo que es importante también mencionar que esta agenda o estas prioridades que debe tener el Congreso se necesita de liderazgo político dentro del mismo Congreso para poder comunicarlas, para determinar cuál es la ruta a seguir. Yo creo que hay una agenda muy importante de momento, la elección de Corte Suprema de Justicia. Nosotros creemos que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad tiene muchas inconsistencias que inclusive impiden la misma elección. Entonces, yo creo que los diputados deben determinar si hay alguna forma o a través de una norma transitoria ellos pueden ordenar el prácticamente desastre que hay y que ha existido en este proceso de elección de Corte Suprema de Justicia, que ha durado más de un año y que ha reflejado la falta de certeza que ha existido. Y también yo creo que hay que mencionarlo como es, los intereses que han estado de ciertos grupos, que inclusive el año pasado mencionaban que era mejor que no eligiera el Congreso anterior, cuando el Congreso anterior era según el mandato, y justamente eso es lo que intenta evitar la Constitución, esas discrecionalidades, y decían que era mejor que este Congreso eligiera. Pero bueno, Sin ese ningún será, fundamento José Echeverría, constitucional. ese será uno de los temas que seguramente la semana próxima, cuando ya se ha anunciado la convocatoria de sesión plenaria, tendremos que tratar. Yo le pediría a Alejandro Quinteros, a ver, se nos está acabando el tiempo, si pudiera destacar algo que se pudiera sugerir, recomendar al Congreso de la República, con tres grandes condicionantes, diría yo. Uno, el tema del inicio de la elección de magistrados. Dos, hoy el Congreso ya hizo público el incremento en el número de personas que han dado positivo en cuanto a la enfermedad de la COVID, eso también dificultará. Y tres, que estamos en el periodo extraordinario de sesiones y no olvidar que el estado de calamidad, pues bueno, tendrá en algún momento que discutirse antes del 5 de julio. ¿Qué recomienda usted en representación de la Alianza? Bueno, una de las cuestiones importantes es poner atención a las comisiones de trabajo. Hay comisiones que no están integradas y una muy importante, la de legislación y puntos constitucionales, no integrada y sin presidente, es decir, no está funcionando.
Otra cuestión es el tema de los contratos de trabajo. Hay personas con contratos que no son ad hoc para realizar funciones administrativas y las están haciendo. Eso tiene que revisarse urgentemente como cuestión administrativa. Y el tema de continuar con las facultades legislativas y fiscalizadoras aún dentro de COVID. Eso es importantísimo también, sin dejar por un lado la actualización de la información pública y la rendición de cuentas. Quizás para agregar una final, el tema de las reuniones virtuales que puedan estar teniendo en comisiones ahorita, consideramos que no hay un fundamento legal para poder realizarlas y que sean completamente, que sean legales realmente, que sean válidas. Esto debiera de tratarse en el Pleno y en cualquier caso modificar la ley orgánica del legislativo en ese punto y en otros más que son necesarios. Tema de asistencias a comisiones y al Pleno del Congreso, no se están haciendo los descuentos. Son varias recomendaciones que pudiéramos tener, pero aquí concluiría yo para poder dar. Bien, a Alejandro Quinteros, agradecemos también a José Echeverría que nos hayan acompañado esta noche. Se nos ha acabado el tiempo. Marinés, qué gran gusto ha sido compartir contigo esta noche de miércoles. Igualmente, don Mariano, un gusto otra vez de nuevo estar aquí. Gracias a ustedes, los invitamos para que continúen con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana nos acompañen con más entrevistas totalmente. Buenas noches, buen descanso.